En Ruta con Dios. Bienvenidos a este su programa En Ruta con Dios. Un recorrido inolvidable por la palabra de Dios con tu amiga Lois Acevedo. Te invitamos a vivir la experiencia e ir juntos a través de la Escritura. Acompáñanos en este nuevo viaje. Bienvenidos. Bienvenidos. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Bendiciones. Esta es su hermana Luis aquí en Ruta con Dios. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Nos preparamos para un hermoso recorrido en el día de hoy. Vamos a hacer una paradita en el libro de Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 1 al 8. Vamos a ver qué nos dice y regresamos en breve. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Bien, mis hermanos, en el día de hoy estamos viendo esta porción de la palabra de Dios en donde está el llamado del profeta Jeremías. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando Dios se le revela a Jeremías, le deja saber que lo conocía desde antes de que él naciera. Y esa realidad todavía es para nosotros en el día de hoy, porque desde antes de que nosotros naciéramos, Dios nos conoció. Y hay un versículo en la palabra de Dios que dice que a los que antes conoció, a estos predestinó y los llamó para que fuésemos como Él, transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Así que entendemos que aunque nosotros no entendemos todo por el momento, llega el momento en donde Dios se revela y revela su propósito para nuestras vidas. Nos conoce, no podemos subestimarnos como lo hizo Él, que Él dijo, soy chico, soy joven, soy niño, porque Dios no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con que si estás preparado. Él te vio desde antes de que tú nacieras y Él sabía lo que ibas a hacer de acuerdo a su designio y de acuerdo a su diseño. Y eso no cambia en el día de hoy. Dios me conoció antes de yo nacer. Él sabía el propósito por el cual estoy aquí en el día de hoy. Y qué bueno, porque cuando nosotros descubrimos el plan y el propósito de Dios, no nos queda de otra que caminar por ese camino que ya Él trazó de antemano para que nosotros
pues de una forma u otra cumpliéramos con ese propósito que Dios ya determinó en nuestras vidas. Pues hoy tengo una amiga y hermana en Cristo. Ella es pastora de la iglesia Misión Ciudad para Cristo y también es capellana de la Policía de Puerto Rico y ella es directora en el área de Fajardo. Ella tiene una historia sumamente interesante de cómo Dios la llama, aún siendo joven, aún poniendo los pero yo no le voy a contar la historia, ella se lo va a contar. Así que les doy la bienvenida a Janet Castro, pastora Janet Castro. Bienvenida a nuestro programa de En Ruta con Dios y esta es su historia. Dios les bendiga, buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor. En Él nos gozaremos, en Él seremos bendecidos porque Dios lo ha hecho con un propósito. Gracias al Señor por este regalo. Nuevas son sus misericordias. Quiero saludar con mucho cariño a mi hermana y amiga Luisa Acevedo por esta oportunidad, por compartir con ella, por compartir con una audiencia que la saludamos, ¿verdad? Saludamos esa audiencia con mucho respeto, con mucho cariño, esa audiencia del Ministerio En Ruta con Dios, de ese ministerio tan bonito de nuestra hermana Luisa, donde ella se deja usar siempre poderosamente a través de la palabra, a través de los testimonios, a través de la adoración y a través de los libros. Hemos leído La Jornada de un Adorador y los recomendamos porque impacta, transforma, bendice. Así que gracias, hermana y amiga Luisa, por esta oportunidad. Y quiero comenzar, ¿verdad?, hablando sobre un poco de mi historia, un poco, ¿verdad?, del caminar en el ministerio. Mi nombre es Janet Castro. Estoy viviendo en Puerto Rico, soy de Puerto Rico, estoy viviendo en Fajardo y crecí en un hogar cristiano para la gloria del Señor. Mis padres, Sergio y Amelia, fueron llamados al Señor cuando yo tenía apenas 4 meses y fue un llamado bonito para toda la familia y de ahí el Señor empezó a encaminar nuestra familia en el temor, en el conocimiento del Señor. Y mis padres se encargaron de servirle fiel al Señor y encaminar a los hijos. Y esa palabra se cumple, ¿verdad? Que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y somos producto de que la palabra de Dios sí se cumple. Vivimos por eso hoy disfrutamos y agradecidos de ese trabajo, ese testimonio que han hecho sobre nosotros. Pues creciendo ya en el Señor a modo, ¿verdad?, rápido, ya para los 17 años, el Señor, ¿verdad?, tuvo una experiencia de un llamado, un encuentro con el Señor donde rendí mi vida a Cristo. El Señor sabe llamarnos. A veces nosotros como jóvenes tenemos muchas motivaciones para estudiar y encaminar nuestra vida en diferentes profesiones, pero los planes de Dios son diferentes. Y ahí llegó Dios a mi vida a tiempo para comenzar a encaminar mi vida para unos propósitos mayores que Él tenía. Así que a la edad de 17 años le di mi corazón a Cristo. Continué, ¿verdad?, en las altas y bajas que todos tenemos, pero sirviendo al Señor. Y ya el Señor encaminaba mi vida y a través de diferentes voces de siervos y siervas del Señor venía esa palabra que había un llamado para mi vida. Ciertamente el que de primera mano yo no lo aceptaba. Dios usaba siervos para llamarme al pastorado y en mi corazón no estaba, ¿verdad?, por tantas experiencias que uno ve en el camino, ve otras personas, la iglesia local, y yo le decía a Dios que no. Y no era que no quería trabajar, yo decía, yo trabajo por los niños, los jóvenes, las damas, evangelismo, caballero, todo es misionero, todo lo que esté disponible, no hay problema, cuenten conmigo para dar lo mejor. Pero esa posición no la quiero. Y esa era ¿verdad? Y ahí yo estaba
parada. Le decía al Señor que no, pero el Señor sigue tratando con uno, y en un momento dado estaba, ¿verdad? Me muevo a una iglesia por mudanza, ya que vivía en Luquillo, pero mi familia se mudó para otro pueblo, en Vega Baja, y yo decidí quedarme en el área ya de Fajardo, Luquillo y Fajardo, y ahí pues llego a una iglesia donde Dios empieza a tratar más de cerca el llamado, y a través de la pastora, viendo el caminar, el trabajo que ella se estaba haciendo, el respaldo que se daba, que nos involucrábamos en todo, oró al Señor, y en un momento dado se me acerca y me dice que me ofrecía, ¿verdad?, de parte del Señor, la posición de ser copastora de la iglesia. Yo rotundamente le dije no, cuente conmigo con todo, no se preocupe, pero esa posición yo no la deseo. Y le dije, ¿verdad? Le dije un no. Y ahí, pues ella me dio la oportunidad, me dio el espacio, pero Dios seguía tratando conmigo. Y yo oraba, hablaba con Dios y le decía, Señor, es que tú sabes que yo no soy ni competente, ni soy la mejor. Hay muchas personas mejores que yo, porque yo. Y yo, ¿verdad?, parada en mi no. Hasta que en un momento dado, hubo una tormenta llamada Hortensia en Puerto Rico, y Dios sabe utilizar todos los recursos para tratar con nosotros. Nada se le sale de las manos a Dios. Y en esa tormenta, mientras se acercaba, pues los avisos se hacían más inminentes, de peligro de vientos, de lluvia. Y yo vivía en ese momento dado en Río Grande con mi hermana Sonia, y nos íbamos a quedar en esa casa. Era de madera, en un sitio alto, y esa era la decisión, hasta que avanzó el día y los avisos se pusieron más intensos, y ya cerca de 4 o 5 de la tarde se tomó la decisión de que había que salir de la casa. Ahí pues yo me quedé como en el aire, porque ellos iban a trasladar a la familia de la casa del esposo de mi hermana, y ahí iban a haber muchos y yo no cabía. Y ahí Dios me dijo, wow, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Pues tuve que tomar la decisión, que esa hora preparar lo que tenía a la mano y salir para el pueblo distante donde vivían mis padres, en Vega Baja, pero ya la tormenta había comenzado, porque eso se esperó a última hora. Pero yo, encomendada al Señor, me tiré, me encontré sin opciones. Mi opción es llegar a casa de mis padres, que estaban prácticamente como 1 hora, un poquito más de distancia, y imagínense más bajo la tormenta. Y yo guiando, en un momento dado, la lluvia, las ráfagas eran tan fuertes, y yo tenía un carro pequeño para ese tiempo, un Daihatsu, lo que le llaman en Puerto Rico un 3-potes. Y mientras yo iba guiando, bajo esa lluvia, esas ráfagas de viento fuerte, en un momento dado, mire, hermano y amigo, el Espíritu habla, y las cosas espirituales son ciertas, y aunque otro no lo entienda, usted sabe lo que está pasando con usted, lo que está pasando o lo que va a pasar. En un momento dado hubo una ráfaga de viento tan fuerte que el carro fue levantado y iba directamente contra las vallas. Y en ese lapso en que está pasando eso, mi alma, mi espíritu entiende que es la hora de mi muerte. Y son cosas espirituales que a lo mejor no lo entienda, pero usted sabe, pues, el que está en ese momento por el espíritu sabe la verdad. Cuando yo entiendo que estoy en peligro de muerte, de mi alma, de lo más profundo de mi ser, salió un grito dentro de ese carro. Y yo le grité a Dios, Dios mío, Señor mío, ten misericordia de mí. Cuando yo grito eso, en ese lapso de moviéndose la ráfaga, levantándose el carro, ahí en ese instante Dios habla por su espíritu a mi corazón, y sale una voz que me dice, por los planes que aleluya, por los planes que tengo contigo,
ahí cuando Dios da esa palabra y la mete en mi corazón por los planes que tengo contigo, el carro se estabiliza. Dios me dio una oportunidad ante el clamor y me respondió, y ante esa manifestación de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, el carro se estabiliza y yo llegué segura y salva hasta el pueblo de Vega Baja. A Dios sea la gloria. Nosotros en nuestra ignorancia queremos cambiarle planes a Dios por ignorancia, porque ciertamente peleamos con Dios o decimos no quiero esto, como si Dios se equivocara, como si Dios estuviera tratando diferentes formas a ver qué le sale, pero ciertamente los planes están establecidos por Dios. Hermano, hermana, amigo, yo tuve que bajar, yo tuve que humillarme, yo tuve que pedir perdón a Dios y entender que esto no era que si yo quería o no, es que Él ya había establecido un plan. Y me humillé delante de Dios y yo, Señor, pues vamos para encima. Si ahora entiendo que esto, ¿verdad?, es más por encima de que yo decida, sino que está establecido por Dios, ayúdame, enséñame. A Dios sea la gloria. Y cuando yo regreso a los días, porque Puerto Rico se inundó y no pude regresar rápido, tuve que esperar un par de días porque las inundaciones fueron mayores, fueron, ¿verdad?, ciertamente una tormenta bien fuerte. Cuando regreso a la casa de la pastora, le dije, sí, ay Señor, sí, le dije, pastora, aceptó la posición de copastora. Pero ya Dios me venía hablando del pastoral. Pero yo sabía que si aceptaba la de copastora, en el camino iba a llegar la otra. Por eso era tanta mi guerra, podemos decir así, en ignorancia, porque somos ignorancia y después lo reconocemos y le pedimos perdón a Dios. Empezamos a trabajar ahí en la iglesia fuertemente. Ya a los 5 años de estar trabajando en la iglesia, junto a la pastora, trabajando en todas las áreas, enseñanza, niños, damas, caballeros, bueno, todo lo que se trabaja en la casa del Señor, echando, pues uno se aferra entonces a la posición de pastor y estábamos trabajando fuertemente, pero ya Dios venía moviendo sus planes porque era tiempo de salir para ejercer la posición de pastora. Y Dios sabe hacer las cosas, mi hermano, Dios es tremendo. Les hablé del llamado, de esta experiencia que tuvo, porque haciendo una pausa, porque hay muchas iglesias, personas que no creen en el llamado de la mujer como pastora, y yo respeto su posición, y yo me quedo tranquila porque yo sé la experiencia que Dios me dio, y fue una experiencia de vida o muerte, y esa experiencia nadie me la puede quitar. Así que actualmente por la gracia de Dios soy pastora, pero no porque yo quise, sino que yo he vivido una experiencia que nadie me puede quitar, que fue Dios dándome una oportunidad de vida para hacer sus planes. Así que ciertamente Dios está llamando pastora, como llama pastor, y queremos que Dios llame más pastores, pero también Dios está llamando pastora para ejercer el ministerio. Ya a los 5 años, pues Dios empieza a tratar conmigo, ¿verdad?, para comenzar el ministerio. Y en un momento dado vino un predicador a la iglesia donde estaba trabajando, en todas las áreas de la iglesia, y el predicador habla y dice, veo una visión, hay una puerta dorada que se abre. Y yo sentí que esta palabra era para mí. Cuando se termina todo, porque yo estaba pidiendo confirmación a Dios, hacer las cosas en orden, porque si algo Dios enseña y me ha enseñado a mí es que Dios es un Dios de orden y las cosas de Dios se hacen con mucho cuidado, aunque hayan situaciones. El orden de Dios no se puede negociar. Y cuando él termina de predicar, saludo, yo me le acerco al siervo, el varón de Dios, porque yo sabía que esa palabra era para mí, la puerta. Y yo decía, Señor, esa es la confirmación, ¿salgo o me quedo? Y le pregunté, con mucho respeto, yo sé que usted tuvo una visión de una puerta dorada, ¿hacia dónde se abrió la puerta? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Porque yo decía, si se abrió para adentro es que me quedo, si se abrió para afuera es que es el tiempo de salir.
Y él me dijo, la puerta se abrió hacia afuera. Y yo, aleluya, aleluya. Entiendo. Eso fue un domingo, mi hermano. El lunes yo me meto en oración porque Dios está tratando conmigo que es tiempo de tomar unas decisiones. Y ese lunes en la noche empiezo a orar, el Señor dame instrucciones, qué hago, cómo hago las cosas, y Dios vuelve y me habla en esa noche. Sales ya, pero es ya. El tiempo de salida es ya, se acabó el tiempo. Y yo orando a Dios, como uno sabe orar, planificar, yo, bueno, hoy es lunes, pues voy a en esta semana a hablar o arreglar las cosas que para el próximo domingo, entonces me despido de la iglesia. Pues ¿saben qué, mi hermano? El ya era ya. Cuando yo llego el martes a la iglesia, se formó una situación que Dios muchas veces permite muchas situaciones para empujarnos, y cuando sucede esa situación en medio de la iglesia, pues yo tuve que tomar una decisión porque ya yo sabía lo que Dios estaba tratando conmigo. Y esa noche hablé públicamente con la pastora, con la iglesia, me despedí públicamente porque Dios es un Dios de orden. Agradecí la oportunidad de trabajo, de amor, y dije, esta es mi última noche en esta casa de Dios. Gracias por la oportunidad. Y delante de un pueblo y delante de Dios, salí por esa puerta sola, para la gloria y la honra del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Cuando salgo, pues para mí me da mucho dolor, tristeza, porque uno abraza y ministerios hermanos, pero Dios tiene propósitos por encima de todo esto. Me puse en mi casa entonces, hablando rápido porque el tiempo avanza, a orar, cómo iba a hacer las cosas. Y en mi casa entonces empecé a orar, en la sala de mi casa. Ahí llegaron dos hermanas, una hermana y su hija, y se unieron a orar conmigo. Y empezamos, vamos a ver qué Dios quiere, cómo Dios quiere, orando. Y empezamos, yo empecé, hablé con un compañero pastor y dije, permítame llegar a la iglesia para recibir palabra y congregarme. Y un martes, orando en la iglesia de él, Dios vuelve y me habla a mi corazón y me dice, el próximo domingo comienzas como iglesia. Aleluya. Wow, tremendo. Dios es real, mi hermano. Dios es real. Dios es bueno. Y entonces yo, ¿qué, Señor? Yo hablo con Dios. No sé si usted habla con Dios como muy lejano, pero Dios es mi todo. Dios, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo que el próximo? Así de claro, Dios me dijo, el próximo domingo comienzas como iglesia. Y yo, pues, Señor, pues dirígeme, ¿qué hago? ¿Cómo hago las cosas? Pues hablé con la hermana, con su hija. Dios me habló esto, si tienen fe, ¿verdad? Y quieren unirse. Pues sabe que el otro domingo nos reunimos en la casa de una de las hermanas. Ya bajo la instrucción de Dios, que ese domingo comenzábamos como iglesia. Y esto era cuestión de fe, hermano. Si usted llega a ver, Dios mío, yo con nervio, Dios mío, ¿qué es esto? En una sala, 3 hermanas allí orando a Dios a ver lo que Dios va a hacer, pero tú dijiste que comenzara como iglesia y bajo esa instrucción así comenzamos. Y yo, pues Señor, dame un mensaje, ¿cuál es el mensaje que voy a predicar? ¿Sabéis cuál fue el mensaje? El texto que Dios me dio en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. A Dios sea la gloria. Y bajo ese mensaje,
proclamamos que si la voluntad de Dios iba a cumplir, que Dios nos iba a bendecir. Lo creímos, y ahí entonces en mi casa empecé ya a hacer un culto de oración y un culto de estudio, un culto de oración y otro culto de estudio. Empezamos a evangelizar, pues para levantar la iglesia, porque Dios dijo que ya éramos iglesia, el cielo la había establecido. Empezamos a evangelizar Fajardo, en el otro pueblo cercano, Ceiba, y seguimos evangelizando, alcanzando las vidas, y empecé a buscar un local. Yo, bueno, Señor, pues estamos orando aquí en mi casa, damos culto en diferentes hogares, pero vamos a buscar un local para así establecerla y que las vidas puedan llegar. Entonces empezamos, pero no conseguíamos, no era posible, no eran propios, de ninguna forma salían. Pues estábamos haciendo campañas, hasta por radio salían los cultos. El trabajo evangelístico se estaba haciendo mientras seguíamos orando. Un día de oración, un día de palabra, y empezamos a añadir los domingos, ¿verdad? También como palabra del Señor, poco a poco, creciendo. Y yo decía, Señor, pero ¿dónde está? Dirígeme, ¿dónde comienzo? Y seguíamos buscando y no encontrábamos. ¿Sabes qué? En un momento dado, en eso, cuando uno se mete a solas con Dios, y como digo yo, uno está en amores con Dios, diciéndole cuánto le ama, cuánto es grande Dios, cuán agradecidos estamos de Dios, que depositamos nuestra fe en el Señor. Empecé yo a hablarle en mi casa a Dios, Señor, te amo. ¿Sabes qué? Yo sé que tú visitas mi vida, visitas mi casa, hemos sentido tu presencia, cuántas experiencias bonitas yo he recibido aquí en mi hogar. Pero vamos a hablar, Señor. Ya yo no quiero que tú me visites más. Yo no quiero que tú me visites más. Es más, yo lo que quiero es tremendo. Yo quiero que tú te mudes a mi casa. No que me visites, sino que tú sepas cómo me levanto, cómo me acuesto, que tú te mudes a mi casa. Y yo en esos amores con Dios, convenciéndole, pues, a Dios sea la gloria. ¿Sabes qué? Después de esa oración pasaron unos días y volvía, Señor, ¿dónde? ¿Cuál es el local? Dios volvió a hablar a mi corazón y me dijo, empieza la iglesia en tu casa. Yo, no, Señor, ¿cómo? En mi casa. Yo vivo en una urbanización y Puerto Rico tiene una ley que no permite iglesias dentro de urbanizaciones. El parking, no hay espacio para parking, no. Además, yo estoy pasando unos problemas económicos muy difíciles, que aún la casa que tú me has dado está en peligro porque estoy económicamente atravesando unos momentos difíciles. Imposible que yo empiece. Dios mío, que mucho peleamos con Dios. Y ahí yo diciendo, no, Señor, en mi casa no puede ser. ¿Sabe que Dios me contestó? El Espíritu Santo habla a mi corazón. Pero tú no me dijiste que me mudara a tu casa. Pero tú no me dijiste. Y yo, oh Dios, ganaste. Y en esa bendición, sabiendo las complicaciones del gobierno, las regulaciones del gobierno, porque Dios es un Dios de orden. Dios mío, si tú has dicho que se comience la iglesia aquí, pues tú te encargarás de todas esas regulaciones, porque las cosas hay que poner en orden. Pues mire, para la gloria del Señor, de ahí, pues ya entonces habilitamos la mitad de la casa y le pusimos sillas, un altar, le metimos aire y empezamos a trabajar la comunidad, empezaron a llegar vidas. Yo, Dios mío, si esto es así, antes se conocía la oficina de ARPE, ahora es OGP en Puerto Rico, para buscar los permisos y andar en ley. ¿Cómo es posible, Señor? Ayúdame, porque la ley mismo dice que dentro de una urbanización no se pueden tener iglesias. Ahí Dios me daba la fuerza, ¿ves? Pues empezamos a buscar todas las regulaciones. Señor, si tú dijiste esto, tú vas a confirmar. Pues tomé los papeles porque se requiere que los vecinos cercanos sean los que den la autorización, que estén de acuerdo, y para la gloria del Señor los vecinos firmaron que siguiéramos trabajando como iglesia allí, y para la gloria del Señor nos otorgaron el permiso de iglesia en una casa dentro de una urbanización
A Dios sea la gloria. La gente después me encontraba con otros hermanos, pero ¿cómo es posible si la ley no lo permite? Y yo, bueno, yo sé que la ley tiene esas regulaciones, pero Dios es un Dios de milagros. A Dios sea la gloria. Tremendo, tremendo. De verdad que cuando Dios llama, Dios tiene el plan establecido. Y ya para el 2001 se levantó la iglesia Misión Ciudad para Cristo, que Dios también dio el nombre, Iglesia Misión Ciudad para Cristo, que la misión es orar, la palabra y evangelizar. Ya cosas que uno no entiende, mi hermano, pero están, vuelvo y digo, están en los planes del Señor. Mi casa, Dios, Señor, pues ahora que estamos aquí, tenemos que establecernos más adelante en un sitio donde pueda crecer y tengamos espacio. Empezamos a orar para que Dios nos diera un terreno, un local grande. Y en los asuntos del Señor, que solo Dios sabe, que yo sabía que en mi casa tengo una próxima a la mano izquierda y luego en la próxima hay una esquina, un terreno que supuestamente eran dueños unas personas, y ahí Dios me dirige a investigar quiénes son los dueños de ese terreno, y eran una corporación. Hermano, estamos hablando de que yo vivo en mi residencia, una casa, y la próxima de la esquina era la que Dios tenía separada para comprar un terreno y levantarle casa a Dios. A Dios sea la gloria. Así que la iglesia está ubicada en Puerto Rico, en la urbanización Valle Puerto Real, calle 2. Esos son planes desde antes de la fundación del mundo. Ya para el 2005 se compró el terreno, 2006 se empezó a construir, y en los 7 años de iglesia se inauguró. Milagro económico, milagro por todas partes. A los 7 años, para la gloria del Señor, se inauguró la casa de Dios. Y por ahí son muchos más testimonios, pero el tiempo ha avanzado y no le voy a tomar más tiempo. Así que, Luisa, he hablado mucho, Luisa. Así que es un corto testimonio de muchas experiencias más. Para el que Dios está llamando, crea. Y aunque usted no sepa, aunque usted dice no estoy capacitado, estos son asuntos más allá de nosotros. Esta obra, Iglesia Misión Ciudad para Cristo, es de Dios. Esto yo no lo dirijo, es de Dios. Y si Dios es el dueño, Dios se encarga de todo. Pongamos nuestra fe en el Señor y confiemos que Él va a hacer, y seamos instrumentos para la gloria del Señor. Sigan llevando un evangelio poderoso. Yo siempre he dicho, el evangelio es muy digno. Amén. Así que vamos a orar por esta hermosa audiencia y toda vida que en esta hora necesite volver al Señor, darle su corazón a Cristo. Toda necesidad sea suplida. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. He tocado partes cortas de las cosas maravillosas que tú haces por tu pueblo, Señor, para que levantes también la fe a cuantos siervos del Señor también en estos momentos están pasando momentos difíciles en sus llamados, pero todo está en tus manos. Bendice al que está, Señor, caminando, al que pueda estar débil, fortalécelo, al que esté enfermo, enviamos una palabra de sanidad, que por tu llaga, Jesús, por tu herida fuimos nosotros curados. Abraza, oh Señor, que esté triste, consuelo, fortaleza. Bendice a mi hermana Luisa, a su esposo, su familia, abrázale. Bendice este ministerio, bendice cada iglesia, cada pastor, cada pastora. Gracias por esta oportunidad. Se despide con mucho amor en el nombre de Cristo, Pastora Janet Castro. La gracia del Señor sobre cada uno de ustedes, y un texto muy importante para mí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes.
Qué bueno que escuchamos este poderoso testimonio de cómo Dios llama y cómo las cosas se cumplen de acuerdo al designio de Dios. Y bien, hasta aquí llegó el programa de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Les invitamos, nos escriban si te inspiras para tomar un momentito y escribirnos a nuestro correo electrónico que es enrutacondios@gmail.com. Me encantaría saber de ustedes. Más adelante vamos a estar leyendo diferentes correos que nos han llegado de hermanos y amigos y vamos a compartirlos con ustedes. Así que escríbanos a enrutacondios@gmail.com o también pueden escribir en los comentarios de YouTube. Ahí en los comentarios pueden dejar preguntas, inquietudes, comentarios. Suscríbase y también toque la campanita para que cada vez que subamos contenido a YouTube ustedes reciban notificaciones. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Hemos escuchado En Ruta con Dios. Te invitamos a conectarte en otra oportunidad con tu amiga Lois Acevedo. Hasta pronto.